tenemos la responsabilidad hoy de sacar en forma unida una reforma constitucional que nos permita crear un marco constitucional acorde a los nuevos tiempos. Pasaron 19 días desde que los diputados votaron de forma unánime para enterrar la Constitución Política de Nicaragua y dar paso a un texto deforme que fue escrito a la medida de los cónyuges Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es una supuesta nueva constitución que en realidad pone de rodillas al país y erige a la pareja dictatorial como dos monarcas todopoderosos. Un marco constitucional que nos generará la revisión de las leyes que de ellas se derivan para adecuar, para modernizar, para actualizar. El falso discurso de la necesidad de modernizar la máxima ley del país conllevó a la ejecución de una transformación del Estado. Desde el 18 de febrero de 2025, Nicaragua tiene 2 presidentes, al matrimonio Ortega-Murillo, ahora con poderes al mismo nivel y bajo la figura inventada de la copresidencia. Establecemos comunicación con la copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Con la reforma casi total a la Constitución, los diputados dieron carta blanca a la modificación de 148 artículos de los 198. Desaparecieron otros 37, ampliaron el periodo presidencial de 5 a 6 años por decisión propia, sin consultas, sin ni siquiera simular una elección ni tener una asamblea constituyente. Y vamos a aprobar esta Constitución. No es de extrañar. Ortega, desde su retorno al poder en 2007, ha ordenado a sus operadores políticos en el Parlamento torcer la ley una docena de veces para garantizarse la reelección y su permanencia en la silla presidencial. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue proclamado como candidato a la reelección por el Partido Sandinista para los comicios del 6 de noviembre de 2016. Con este nombramiento suma su 7ª candidatura presidencial de forma consecutiva. Ortega y Murillo quieren someter al país y protegerse. En ese afán, legalizan a policías voluntarios y a sus fuerzas militares de reserva patriótica. Para deformar la realidad, han obligado a los trabajadores del Estado a jurar como paramilitares, bajo capuchas negras, y así decir que tienen respaldo, músculo político y un pueblo dispuesto a defenderlos, contribuyendo con un grano de arena a la defensa de nuestra revolución y de nuestro gobierno presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Igualmente desaparecen al Poder Ejecutivo, lo sustituyen por la Presidencia y desde la Presidencia se han arrogado la facultad de coordinar legislativo, judicial, electoral, a los que ahora llaman simples órganos, en lugar de poderes del Estado, como eran antes. También coordinarán a la Contraloría y a los gobiernos regionales y municipales. Es control y centralización vertical absoluta. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba en lo general en primera legislatura por unanimidad. A Nicaragua también la bautizaron como un estado revolucionario e imponen la bandera del Partido Rojinegro, la bandera del FSLN, como símbolo patrio. Los copresidentes se adjudicaron la potestad de autodesignarse a vicepresidentes, cada uno por su lado y sin necesidad del voto popular. Y por supuesto, tanto Ortega como Murillo serán los jefes supremos de sus grupos armados, policía, ejército y el Ministerio del Interior. Jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado
al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Por si fuera poco, la presidencia podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo con la Policía Nacional cuando la estabilidad de la República lo requiera. Y ya sabemos qué es para Ortega y Murillo esa estabilidad de la República. Es una constitución creada para desarticular, terminar de aplastar la democracia, ahora supuestamente por la vía legal, porque en realidad ya lo hacían descaradamente sin importarles lo que decía la Constitución que tenía el país. Ahora los Ortega Murillo además se han garantizado el control en la sucesión dinástica del poder. Ir adelante siempre más allá, siempre más allá. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este viernes cerramos con la Constitución de los Ortega Murillo, el fin del último resquicio de la democracia en Nicaragua. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Hoy está en Ahora para hablar de esta nueva constitución diseñada para favorecer a la estructura del FSLN, el abogado, defensor de derechos humanos y secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva. Bienvenido a esta edición. Gracias, Marlene, por invitarme a este podcast que considero es de contexto en base a la permanente y ascendente crisis sociopolítica, religiosa y humanitaria que se vive en Nicaragua. Esta semana se publicó la nueva constitución de Ortega y Murillo. 148 de los 198 artículos de la anterior Carta Magna fueron modificados. En esta destrucción de la Constitución, ¿cuáles son los puntos que usted considera más peligrosos, que dejan más indefensos a los nicaragüenses? Más que una nueva constitución política, lo que ha sucedido en Nicaragua es la destrucción total del orden jurídico. Entre muchas otras irregularidades, elimina el recurso de habeas corpus, lo cual constituye una violación más a los derechos humanos. Una entre incontables otras, las que incluyen crímenes de lesa humanidad. Asimismo, elimina la tradicional separación de poderes del Estado, sometiéndolo a la presidencia de la República, con lo cual el binomio dictatorial Ortega-Murillo se garantiza aún más el control absoluto de la estructura institucional. También determina la aberrante figura de la copresidencia, recurso mediante el cual Rosario Murillo Zambrana formaliza su brutal empoderamiento en la cúpula de la tiranía, siendo posible señalar que pasa en los hechos a tener más poder que su propio marido. La Constitución desaparece otros 37 artículos, incluido el que protegía a los nicaragüenses de prácticas de tortura. ¿De qué forma afecta al Estado de Derecho esta eliminación? La tortura es deleznable práctica en la que históricamente ha incurrido todas las dictaduras que olman la historia de la humanidad. Lo hicieron invariablemente todos los regímenes de efecto que sojuzgaron durante buena parte del siglo pasado a América Latina. La tiranía Ortega Murillo no es diferente y se ha ceñido a esa criminal práctica como uno de los numerosos mecanismos de terror con los que cuenta para mantenerse en el poder.
es una de numerosas variantes de represión, una de las más brutales que la pareja gobernante viene indeteniblemente aplicando. En tal cuadro de situación, el Estado de Derecho queda por esta vía definitivamente eliminado en Nicaragua. Esta figura creada de la copresidencia, ¿de qué manera impactará en el país? Lo somete aún más a arbitrariedades, aunque parezca imposible detrás de esa ilegal figura. Los copresidentes no son más que codictadores, aferrados al poder por la vía del terror y de la corrupción. Son dos nefastos componentes que combinados resultan en la dramática situación que el pueblo nicaragüense viene soportando hace casi 7 años. Se dibuja así la legalidad presidencial, convirtiendo en una triste caricatura el cargo de máxima responsabilidad política. La copresidencia es además una carísima evidencia del dominio y la intimidación que Rosario Murillo ejerce sobre su marido, ya que ese invento responde a la descontrolada ansia de poder político y económico que le caracteriza. Ortega y Murillo también se blindan con la creación de sus policías voluntarios y sus fuerzas militares de reserva patriótica. ¿Para qué diseñan esos supuestos batallones? ¿A quiénes están usando? Es la nueva fachada que los codictadores dan al sanguinario aparato represivo que han construido rápidamente desde el estallido en abril del 2018, de la actual y violenta crisis sociopolítica, humanitaria y religiosa de derechos humanos imperante de forma ascendente y permanente en Nicaragua. Se trata de un masivo escuadrón de paramilitares integrado por miles de efectivos, entrenados y armados por el ejército. Sus integrantes son mayoritariamente delincuentes comunes a quienes los dictadores conmutan pena de prisión a cambio de que se incorporen a esa ilegal estructura de represión. Al hacerlo, la pareja gobernante no solamente incurre en la ilegalidad de oficializar una estructura armada al margen de las fuerzas policiales y militares, sino que agudiza la inseguridad ciudadana. Esto al escarcelar y armar a criminales para que impunemente cometan delitos graves. Una constitución diseñada a beneficio de la familia en el poder. Esta presidencia con el poder de hacer y deshacer en Nicaragua, ¿cómo aniquila los derechos de los nicaragüenses? Mediante esa ilegal figura presidencial, la dictadura determina o termina de obliterar los brutales violados derechos humanos en Nicaragua. Ortega y Murillo están con más éxito que el sanguinario y corrupto clan Somoza, consolidando una tiranía familiar con el matrimonio ejerciendo conjuntamente la jefatura del Poder Ejecutivo absolutamente sin ningún control. Rosario Murillo, que ya se sentía todopoderoso, ¿ganará realmente más terreno con esta nueva ley? Como vengo planteando hasta la saciedad, en este diálogo la gran ganadora de esa aberración jurídica es precisamente Murillo, quien pasó de no tener poder durante el gobierno sandinista dictador de 1979 a 90 a ejercer poder absoluto, incuestionado, siendo personalmente responsable de numerosas atrocidades perpetradas por el régimen. Frustrados sus intentos de llegar por la vía del fraude electoral a la presidencia,
de la República. Se instaló de facto en el cargo mediante la más reciente y turbia reforma constitucional. Gracias, doctor Leiva, por sus aportes para este podcast. Gracias, Marlene, por haber facilitado esta importante conversación y siempre en la promoción, defensa y educación de los derechos humanos de los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Gracias. Gracias a usted. Nos despedimos haciendo énfasis en que tanto los medios de comunicación no alineados, así como la Iglesia Católica, seguirán bajo vigilancia estatal. Ortega y Murillo insisten en que castigarán la divulgación de noticias falsas, aunque esas noticias que agrupan como falsas son las que develan la corrupción y violencia orquestadas desde la presidencia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.